Hoy tengo el reto de predicar de dos temas. Me gusta ser atrevido y voy a predicar de dos temas. Entonces espero ser efectivo en tiempo de poder predicar de dos temas. Y quiero que me ayuden con el texto que voy a presentar. Lo voy a poner allí porque es de la Nueva Traducción Viviente, Efesios 5 del 1 al 10. Yo lo voy a ir leyendo. Dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de las tinieblas, sino reprendedlas. Ese es un texto que viene en Efesios 5, del versículo 1 al 10, y es la primera parte. Y bueno, esta mañana he titulado esta primera parte: ¿quién es o será un verdadero imitador de Dios? Esta es una máxima muy importante para el cristiano. Tenemos una gran responsabilidad, el ser imitadores de Dios. Y la verdad es un gran llamado para nosotros, el ser imitadores de Dios. Ser un imitador de Dios es alguien que es un modelo a seguir. Es alguien que emula la vida de otro. Es alguien que tiene el modelo a seguir de otro. Para poder imitar a alguien necesitamos una figura. En este caso necesitamos a una persona. Pablo le traza muy bien esta tarea a su fiel y amado discípulo Timoteo. Le dice en Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En el Nuevo Testamento vemos constantemente esta variable, el de poder dar un buen testimonio, ser un buen ejemplo, de tal manera que podamos emular, parecernos a Cristo. Cuán importante es permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestro carácter, a fin de que el carácter de Cristo se replique, se amolde o se forme en nosotros. Gálatas 5:22 en adelante nos muestra lo que provoca la acción y la operación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros? Empieza a producir amor. Ayúdenme con la lista: gozo, paz. Gracias. Hasta cantos para niños, ¿verdad? Coritos para niños hay acerca de este precioso pasaje. Dios busca el día de hoy hombres y mujeres comunes y ordinarios que imiten su vida y sus cualidades de carácter. Qué interesante cómo ese Dios tan grande, tan poderoso, ese Dios divino nos invita a nosotros, a seres mortales, ordinarios, comunes, para que podamos imitar su vida y sus cualidades de carácter.
Parecería algo titánico, parecería algo imposible, parecería algo que es difícil de hacer. Ciertamente el imitar a Dios, el seguir el ejemplo de Dios, implica algunos problemas. Cuando la vida del cristiano es contraria a lo que él o ella dice, indica que somos incongruentes. Con palabras decimos algo, pero con nuestros hechos hacemos todo lo contrario. Esto conlleva, obvio, a una clase de testimonio negativo, de ser un ejemplo negativo. Y ciertamente, como fruto, las personas no nos seguirán y creerán que somos falsos testigos, falsos ejemplos, falsos imitadores. Hace poco leí la historia acerca de una escultura antigua que data de los tiempos del Imperio Romano, sin temor a equivocarme, y esta escultura, que al parecer permanecía intacta hasta el día de hoy, que había pasado de generación en generación, hasta los últimos años había aparecido como propiedad de una persona multimillonaria. Resulta de que un museo la compra, corren todo el proceso de autenticidad, y dentro del proceso parecería que esta pieza era auténtica. Y había una persona dentro del grupo de personas expertas para validar la autenticidad de esta escultura, que tenía algo que no le agradaba. Por medio de él y por la influencia de él, es pasada nuevamente en el proceso de escrutinio para determinar bajo ciertos análisis químicos la autenticidad de esta escultura. Al final determinaron que esta escultura era falsa, era una réplica. No era esa escultura antigua de la cual venían diciendo que era auténtica. Así es. El día de hoy, en la Escritura, vez tras vez, encontramos gente que no imita a Dios, gente que no es auténticamente un imitador de Dios. Pero cuando nuestra vida es verdaderamente un ejemplo a los demás, es un ejemplo positivo, ciertamente algunos nos van a seguir, y nos van a seguir no tanto por lo que decimos, sino por cómo vivimos, cómo nos comportamos y cómo actuamos. Nuestra vida el día de hoy ejerce un impacto poderoso en la vida de los demás. Lo creas o no, lo creas o no, tu vida, mi vida ejerce un impacto poderoso en la vida de los demás. Esta influencia puede ser ciertamente positiva o negativa. Por ello las Escrituras reiteran y apelan a nuestra responsabilidad de ser una fuente de motivación y de dirección para el resto, para aquellas personas que están viendo nuestras vidas, que están escuchando. Por tanto, debemos ser una prueba auténtica de que Jesucristo salva y cambia vidas. La única forma el día de hoy de validar la autenticidad del cristianismo está delante de mis ojos y en mis ojos. La única manera de dar la autenticidad a estos escritos antiguos que tienen más de 2000 años, que han revolucionado la historia y la era moderna, está exactamente bajo nuestra responsabilidad. No hay otra manera. No hay otra manera de hacer auténtico y válida las palabras de la Escritura si no están en nuestro interior y estamos viviendo en pos de ellas. Pablo tenía muy claro que este llamado, sed imitadores de mí como yo de Cristo, era un gran reto. Para Pablo,
tirar esta flecha, ciertamente decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y agarraba la flecha y el arco y apuntaba, y salía la flecha y salía directamente a Jesús. Él es nuestro máximo y supremo ejemplo, ciertamente. Yo les pregunto, amigos, hermanos, esta mañana, ¿cuánto le estamos permitiendo a Jesucristo ser el Señor de nuestra vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto le estamos permitiendo? ¿Estamos persiguiendo ardientemente el conocimiento y la experiencia de la vida de Cristo como lo hizo el apóstol Pablo? Ciertamente el llamado es alto. El ser imitadores de Dios es un llamado alto, pero alcanzable. Hoy quiero poner ante ustedes este reto de permitirle a Dios cada día subir un escalón y avanzar hacia esa meta y un objetivo. Que a partir del día de hoy, digamos, borrón y cuenta nueva. Ciertamente la he regado, he cometido muchos errores, tal vez no tenía definida este objetivo o esta máxima en mi vida, pero a partir de hoy te reto. A partir de hoy, domingo 12 de julio, puedas determinar en tu vida ser un imitador de Dios. Amén. Imitar a Dios viene de una palabra, la palabra imitar, que viene en Efesios 5, viene de un término en griego que se dice mimetes, es una palabra griega, se refiere a alguien que hace la mímica de otro. Déjenme decirles que cuando yo conocí a mi amada esposa, hace más de 20 años, nos conocimos precisamente siendo mimos. Nos pintábamos la cara de blanco, la ropa de negro, usábamos unos guantes blancos y trasladábamos los hechos reales a través de una mímica y nos encantaba. Aquí entre nos les voy a platicar algo. Dentro del cortejo yo iba a su casa y le decía: vamos a hacer una obra de mímica tú y yo, ¿sí? Y empezamos a ensayar en su casa y no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero esa obra nunca se llevó a cabo. Esa era la excusa, de estar con ella, de verla, ¿sí? Pero mi esposa sabe perfectamente de qué se trata la mímica. Este proceso de imitar, según y de acuerdo a la verdad del Nuevo Testamento, involucra el proceso de reproducción. Esto es, el Señor busca reproducirse a sí mismo en nosotros. Esta forma que vemos de esta palabra de imitar conlleva la reproducción de Cristo en nosotros. En la medida que nosotros nos apropiemos de su vida por medio de la fe, a través del conocimiento de la Escritura, de su palabra y el poderoso ministerio del Espíritu Santo en nosotros. En la medida que se dé esto, es en la medida en que vamos a poder caminar hacia ese nivel, hacia ese estándar. A medida que dejemos que Dios esté activo en nosotros, nos llevará cada día a ser semejantes a Cristo, casi iguales. Quiero plantearte esto el día de hoy. Cristian, Anid, Roberto, María, Hugo, Javier, Crisia, Adriana, Iram, Federico, Rafa, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser iguales a Cristo. ¿Escucharon esto? No sé si me explico. Esto quiere decir que la fórmula que Dios busca en este proceso es que Alfredo sea igual a Cristo. Esa es la fórmula. Este es un llamado de Dios a nuestras vidas.
Por último, para avanzar hacia la segunda parte, quiero ver un texto más, Filipenses 3 del 17 al 18, 19, le puse letra B. Vayan conmigo ahí a sus Biblias. Creo que este texto lo agarré de Biblia de las Américas, pero vean conmigo Filipenses 3 del 17 al 19. Dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Aquí hay un punto muy interesante. Pablo está sesgando ante los problemas que aquejaban a la iglesia primitiva. Y déjenme decirles que esos problemas aquejan a la iglesia del día de hoy. Pero Pablo estaba sesgando y estaba diciendo: de este lado están aquellos que de manera auténtica se están esforzando a ser como Cristo. Pero hay otros, hay muchos que no buscan como estos las cosas celestiales. Hay muchos que son falsos y están buscando lo terrenal, lo carnal. Había un serio problema en la iglesia primitiva. Había falsos apóstoles, había otros que se levantaban como falsos cristos, de los cuales está pronosticado el día de hoy como una profecía dada por el Señor Jesús, que habrá falsos cristos en los últimos tiempos. El que busca y quiere imitar a Dios tendrá la mirada en lo alto, en lo celestial, en encontrar los tesoros del cielo. Mirará esta máxima como un objetivo divino. A esto hemos sido llamados. Ciertamente todo lo que hay en la tierra perecerá. Todos los logros, todos mis reconocimientos como el mejor vendedor, todos tus diplomas, todo aquello que tenga como fin lo terrenal, aquí se va a quedar. Pero hay muchos objetivos que Dios ha trazado que no perecerán y que serán visibles, apreciados por Dios cuando estemos delante de su presencia. Quiero animarte y estimularte a levantar el nivel, el estandarte en tu vida. Esta mañana quiero motivarte, quiero animarte, ¿sí? Así como en esta mañana te motivé y gracias por aquellos que lo hicieron, así quiero motivarte, quiero animarte. No hay mejor gozo para el Señor el día de hoy de ver a sus hijos crecer, madurar, avanzar, no quedarte estancado. El Señor Jesús es y será siempre nuestro ejemplo supremo, nuestra meta y nuestra autoridad, pero las Escrituras autorizan la legitimidad de seguir a la gente de Dios como ejemplos. Hay muchos el día de hoy que dicen: yo no sigo a nadie, yo sigo al Señor Jesús. Y es una verdad a medias. El Señor quiere replicarse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que muchos puedan seguir a Cristo a través de nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos por la vida de nuestro pastor Jairo. Yo soy uno de ellos. Me acuerdo cuando llegué hace 7 años, quizá, no soy bueno en la memoria de recordar, mis hijas y mi esposa saben mejor que yo el tiempo que tenemos en la iglesia.
Pero yo venía desilusionado. Teníamos 5 o 6 años sin congregarnos. ¿Se pueden imaginar? 5 o 6 años sin congregarnos. No íbamos a ninguna iglesia. Veníamos desilusionados, al menos yo venía desilusionado, decepcionado, en algún sentido, por el liderazgo. Cuando yo conocí al pastor Jairo y vi la congruencia de lo que predicaba con lo que vivía, hizo un match tremendo en mi vida. Y yo creo que ustedes son testigos de ello. Y no quiero gloriar, pero él es un digno ejemplo. Yo me considero el menor, y en verdad, con toda sencillez les digo, yo me siento el menor de los ancianos, el indocto, el ignorante, me falta mucha experiencia. Pero tenemos dignos ejemplos dentro de nuestra iglesia de imitar, de seguir. Entonces, ¿qué quiero decir para terminar y cerrar este bloque? Establezcamos pues una cultura entre nosotros. ¿Cuántos somos? No más de 200. Una cultura que nos motive, nos anime, nos comprometa a ser como Jesús. Necesitamos tener una cultura. Estaba escuchando la predicación hace unos días de una persona que pertenece a la iglesia de Jesus Culture en Estados Unidos, y dice que hace 40 años, cuando él empezó a ver ese movimiento de la cultura de Jesús, dice que él se sorprendió porque los grupos a los cuales él empezó a ir eran grupos de hippies. Todos eran hippies. Dice, todos parecían sardinas, no sé, enlatadas dentro de una casita pequeña, pero todos alababan y adoraban a Jesús de una manera que no conocía. Me impactó tanto la cultura de la vida de Jesús en la vida de ese grupo que cambió mi vida. Dice, escuchaba testimonios sorprendentes. Decía, se levantaba un hippie y decía, yo fui sanado por Jesús de epilepsia. Y decía otro, yo fui liberado de un demonio. Y empezaban los testimonios a surgir. Y decía, ¿qué es esto? Que nosotros verdaderamente podamos ver a Cristos caminando entre nosotros, llenos de poder, de amor, de dominio propio, llenos de fe, de pureza, pacificadores, mansos, llenos de su espíritu, bondadosos, sabios, prudentes, llenos de misericordia, amigables, confiables, obedientes, generosos. Esa es la cultura del reino. Esa es la cultura a la cual tú y yo hemos sido llamados a vivir. Estoy exponiendo estas palabras y te las estoy exponiendo a ti, pero esto tiene un efecto hacia mí. Eso me reta y me responsabiliza a mí también, de poder avanzar y comprometerme con Dios a ser mejor cristiano cada día, a reflejar a Cristo en mi casa, a reflejar a Cristo en el trabajo. Me encanta esa traducción, nueva traducción viviente, porque híjole, en mi trabajo, como todos los trabajos, tanto las mujeres como hombres, estamos expuestos a una cultura perversa, sucia. A veces de veras, híjole, quisiéramos irnos para atrás y que no manchen nuestros vestidos, pero no podemos. Tenemos que estar ahí como sal, como luz, pero no participando de chistes obscenos, de cuentos, de dobles sentidos, no participando, no manchándonos, no ensuciándonos. Con esto termino este primer bloque. Es a través de un video. Lorna, ¿me ayudas? Y continuamos con el segundo tema.
Así cerré esta primera parte. Viene la segunda parte. ¿Quién es un falso imitador de Dios? Ya pregunté en la primera parte, ¿quién es o quién será un verdadero imitador de Dios? Pero mi pregunta esta mañana es, ¿quién es un falso imitador de Dios? En este bloque quiero hablarte de un personaje bíblico muy nombrado, muchas veces nombrado en el Nuevo Testamento. Y esta persona se llama Satanás, o también llamado Diablo. Esta persona o personaje espiritual que vive y existe el día de hoy es un aguerrido, determinado o determinante imitador de Dios. Mientras tú duermes, mientras yo estoy en mis laureles, Él se está perfeccionando. Él se está capacitando y preparando para ser un imitador de Dios. Esa es una tarea que Él tiene. Algo que Él quisiera ser es ser Dios, y lo es. Pero tú y yo conocemos a través de la Escritura que hay un solo Dios, con D mayúscula. No como en una de las Biblias que muchos domingos llevan muchas personas de casa a casa, y que en el primer capítulo de Juan, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios mayúscula, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creo que es la única Biblia a nivel mundial que es traducida esta palabra tan importante para nosotros los creyentes. Es de bajar esa letra de importancia de D mayúscula a D minúscula. Y ahorita voy a ir explicando este gran tema, en los cuales dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, vean conmigo esa parte de la Escritura, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, está escrita con minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Yo sé que este tema es serio, pero déjenme relajarlo. Ahorita que estaba diciéndole a ustedes la importancia de la D mayúscula, D minúscula, le estaba dictando a Rocío en caja, me estaba registrando un cliente para darlo de alta, un cliente nuevo. Entonces, siempre que yo tengo la costumbre de estar dictando algo y estar haciendo énfasis en algunas cosas que quiero que se pongan bien, entonces le estaba dictando, la dirección de la persona era Montañas Rocallosas. Entonces le digo a Rocío, le estoy dictando Montañas plural, no la ponga singular, plural, es Montañas Rocallosas. ¿Me entendiste? Sí. Así que entonces empieza a hacer el recibo, el cliente paga lo que tenía que pagar, me da el recibo, y el cliente ve el recibo y me dice: oye, nomás le dices a la contadora que corrija mi dirección. Le digo: ¿por qué? Es que le puso Montañas plural Rocallosas. Número 2, otra forma que el diablo imita y quiere ser como Dios es: Dios es verdaderamente luz. Satanás se disfraza de ángel de luz. Desde muy chiquito yo escuchaba la oración del ángel de la guarda. Se disfraza de ángel de la guarda. En 1 de Juan 1:5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Absolutamente. Dios es totalmente luz.
No hay ningún recoveco, no hay ninguna rendija, no hay ninguna grietita en Dios donde se pueda filtrar las tinieblas o la oscuridad. Nada. Él es santo, con S mayúscula. Punto. Dice 2 de Corintios 11:14, y no es de extrañar que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. A mí me encantan los disfraces, ¿verdad? Mario mucho tiempo tuvo disfraces de niños. ¿Te acuerdas, Mario? En tu tienda. Sí. A veces es bonito ver a los niños pequeños cuando en el kinder o en la primaria piden disfrazarse de frutas, de verduras, y ahí van los niños, ¿no? Bien graciosos, con sus trajes de uvas, con hojas, o de naranjas o de mango, se ven muy chistosos, ¿no? Y ahí van los pequeños disfrazados. ¿Sabes que este imitador de Dios se disfraza? Se maquilla perfectamente, que tú no te darías cuenta que es un disfraz. Este disfraz no es como el que tú y yo conocemos. Este disfraz es casi idéntico. Imita perfectamente cualquier cosa que te imagines. Imagínate, si tiene la capacidad de poder y querer imitar a Dios, ¿qué no podrá hacer con cualquier otra cosa? Quiero que quede bien claro esto. Hay muchos pasajes en la Escritura que revelan la verdadera naturaleza de esta persona, de este personaje. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Yo te pregunto, ayúdenme con palabras similares o las que sepan de la Escritura. ¿Cuál es el objetivo del diablo? ¿Qué más? Acusar. ¿Qué más? Condenar. ¿Qué más? Mentir. Engañar. ¿Qué más? Robar. Ensuciar. Separar, divorciar. Matar. Hay tantas cosas que Él tiene como propósito y objetivo para nuestras vidas y para la vida de muchas personas en el mundo. Otra de las cosas también es que Dios hace milagros, pero Satanás también hace milagros, tratando de imitar al verdadero Dios. Y dice Hechos 19:11, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo. Dios hace milagros. Al día de hoy hace milagros extraordinarios. Pero dice Apocalipsis 13, del 13 al 15, también hacía milagros, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales se le permitió engañar a los moradores de la tierra. En los últimos días, en los últimos eventos de este mundo, aparecerá el falso profeta, el anticristo, y hará cosas que sorprenderán. Te quedarás maravillado de las cosas y de los milagros extraordinarios que hará. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, dice 2 de Tesalonicenses. Me encanta ver y leer cuando Moisés va delante del faraón. Moisés, con la actividad poderosa de Dios, usando esa vara, y por otra parte, de manera simultánea, aparecen los hechiceros de Faraón. ¿Y qué hacían? Ayúdenme. Imitaban. ¿Y qué era lo que imitaban? Exactamente la réplica. Exactamente la réplica. Yo no sé si esos brujos hechiceros eran chinos. Expertos en imitar. Expertos en imitar bolsitas Michael Kors y
Gucci, de todo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Déjame decirte, se me inflama el alma. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura, está profetizado que incluso alguno de nosotros pudiese ser engañado. Y sabes que ese engaño es devastador. No creas que solamente va a ser una ilusión óptica a tu vida. No solamente creas que el gatito va a venir a rasguñarte tantito, de tal manera que con tantito vitacilina, con cualquier cosita, ya se secó. El poder del engaño está diseñado exactamente para trasladarte de él la luz admirable y regresarte exactamente a las tinieblas. Escúchenme bien. El día de hoy el diablo, nuestro adversario, nuestro enemigo, no ha descansado. Tiene el determinado propósito de echar a perder la obra que Dios el día de hoy está haciendo en tu vida. Si por una parte tú has determinado el día de hoy de imitar a Dios, ¿sabes qué está pensando el diablo? Destruir eso que tú le has dicho a Dios en tu corazón esta mañana. Y no creas que se va a sentar en su silla de playa con un coquito al lado para mirarte de lejos y ver que tú avances en este propósito de imitar a Dios. No tienen idea el día de hoy todas las maquinaciones perversas, sucias, que el diablo tiene para destruirte. Si no estamos apercibidos, si no ignoramos las maquinaciones del diablo, seremos arrastrados. Pablo estaba muy preocupado por la iglesia primitiva. Entre ellos está Juan, un apologista excelente. Aquellos que resguardaban como puertas la verdad del evangelio en la antigüedad, que enseñaban la sana doctrina, que constantemente le escribían a las iglesias: cuidado, cuidado. Se han levantado tantos falsos creyentes, tantos falsos apóstoles, que los quieren enredar en sus concupiscencias, en sus enredos. Déjame contarte una historia y con esto voy a terminar. Esto fue lo que originó mi predicación hace días. Estaba leyendo, ese es un suplemento que sale los viernes en este periódico conocido de la ciudad, The New York Times. Es una réplica de lo que ellos publican en Estados Unidos en su periódico. Es un periódico serio. Y aquí viene el título: se siente sola en Estados Unidos e ISIS la atrae. Miles de horas pasadas en línea para inducir a mujer a convertirse. Esta es la historia de Alex, una maestra de escuela dominical de una iglesia cristiana y niñera de 23 años. Durante meses había acercado más y más a un nuevo grupo de amigos en línea que le enseñaban qué significaba ser musulmana. Le contaban acerca del Estado Islámico llamado ISIS. Faisal, así se llamaba este hombre, se había convertido en su sombra, pasando muchas horas cada día con ella en Twitter, Skype y el correo electrónico. Alex empezó a llevar una doble vida. Seguía dando clases en su iglesia
pero en su radio de su camioneta ya no sintonizaba las estaciones de radio cristianas para cantar coritos y cantos cristianos. Ahora ella sintonizaba los himnos de ISIS, que por iTunes le descargaban estas personas en línea. Alex viene de una familia disfuncional. Su madre, adicta a las drogas, perdió su custodia. A los 11 años se fue a vivir con sus abuelos. Su interés por ISIS empezó por mera curiosidad. Había pasado un atentado, habían matado a un periodista. Ella vio a través de los medios esta noticia y se preguntó: ¿y quiénes son ellos? Ella indagó y buscó en internet a personas que se identificaran con el Estado Islámico y las encontró. ¿Es difícil encontrar lo que tú quieras buscar en internet el día de hoy? No, nada más pones la palabra, la tecla, mucha información. Ella empezó a buscar en internet a personas que se identificaran con el Estado Islámico y las encontró. Ellos se interesaron sinceramente en ella. Todo lo que estaba sucediendo en la vida de Alex tras las redes era un sistema de reclutamiento extraído de un manual de Al Qaeda, recuperado por las fuerzas de Estados Unidos en 1209. En Estados Unidos el día de hoy, a través del FBI y de otras organizaciones, ellos están identificando a través de las redes esta infiltración de los musulmanes. Hasta el día de hoy han identificado 4,000 y fracción de personas reclutadas occidentales a través de las redes. Este folleto de este manual aconseja pasar el mayor tiempo posible con reclutas potenciales y mantenerse en contacto frecuente. El reclutador debe escuchar su conversación con cuidado y compartir sus alegrías y tristezas para acercarse más. Alex estaba mucho tiempo sola y ellos estaban en línea todo el tiempo. Hamad, otro hombre, otro de sus contactos, parecía conocer muy bien la Biblia. Le explicó que Cristo era un hombre que merecía ser venerado como profeta, pero que no era Dios. Después, ante las semillas que fueron plantadas en su mente y su corazón, ella publicó en las redes: puedo estar de acuerdo en que Mahoma y Jesús son profetas, no Dios. El veneno de la serpiente había surtido efecto. Cuando llegó la Navidad, Alex le preguntó a Mustafa, otro de sus discipuladores, qué necesitaba hacer para convertirse al Islam. Él le explicó y le dijo acerca de la oración de fe: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. Y para que tuviese validez tenía que recitarla ante 2 testigos, y así fue. Ella el 28 de diciembre se convirtió al Islam. Previamente, estos hombres le mandaron por correo una serie de libros y un tapete verde, una alfombrita verde, que ella necesitaba para orar. Hay más detalles de esta historia que podría enumerar y contarles. Hay una guerra espiritual el día de hoy. Hay una guerra espiritual que el diablo ha desatado contra los hijos de Dios y de las cuales nosotros debemos estar apercibidos. Nosotros tenemos que estar apercibidos de estas maquinaciones y estrategias de Dios, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente, queriendo devorar. Solamente es necesario que tú le abras la puerta. Dice Juan 8:44, cuando Jesús se encuentra con los fariseos, dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. El diablo, el día de hoy, tiene a sus siervos activos en su ministerio.
Han desarrollado estrategias poderosas y sutiles para llevar El enemigo ha desarrollado el día de hoy estrategias poderosas y sutiles para llevarse a las profundidades del infierno a miles de personas. Sus estrategias no son despreciables, son atractivas, codiciables a la vista, a los ojos, a los sentidos. Nada, absolutamente nada de lo que el diablo prepara para que nosotros caigamos en sus redes es despreciable. Dios está tocando trompeta el día de hoy. Dios está tocando trompeta en nuestra iglesia el día de hoy para levantar en esta generación a creyentes que vivan con el testimonio poderoso de Cristo en sus vidas, para atraer a muchos a su gloria, a su luz admirable. Dios quiere que seamos como imanes. Dios quiere que a través de la imagen de Cristo nosotros seamos como imanes, de tal manera que muchos alrededor de nosotros sean atraídos para Él. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo responderás tú? Sabes que escuché en esta semana una predicación y decía que un serio problema del motor del cristiano es que creemos que puede tener dos tipos de combustibles. Por una parte la fe y por otra parte la incredulidad. Pero eso es absurdo. O tienes fe o eres incrédulo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hace tiempo me contaron de un muchacho cerca de Cumbres, en una gasolinera. Llegó en un carro deportivo de esos caros y llegó a la gasolinera y no se percató que se estaciona en una de las máquinas para cargar el combustible y le ponen diésel al auto y el auto era de gasolina. Él no se percata, prende el auto avanza un metro y se detiene y ya no enciende. Entonces está otro muchacho ahí y se acerca y le dice: ¿qué pasó? Dice: pues ya no jaló. Dice, y le explica. Le dice: híjole, la que se va a armar ahorita con mi papá. Pues ciertamente se le armó. Llegó el papá súper enojado, gritándole: ¿qué has hecho? Ya echaste a perder el auto y va a costar mucho repararlo. Y empezó la discusión. Y me decía este muchacho: así llegó una clienta también a la agencia, una señora que también le había echado diésel a su tanque y era de gasolina. ¿Cómo pretendemos nosotros arrancar si le echamos diésel muchas veces a nuestro interior? Esta mañana te reto. Para poder creer la palabra de Dios, para poder abrazar este reto de Dios, se requiere fe. Se requiere fe, no incredulidad. Se requiere decirle sí a Dios. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Pero no vamos a llegar al destino de ver esos planes de Dios en nosotros si seguimos circulando con diésel. No vas a avanzar ni un metro más. Necesitas fe para creerle al Señor. Necesitas fe para creer la palabra de Dios. Muchas veces creemos en nuestra incredulidad que el diablo es como los monstruitos de Monsters Inc. Tan grandotes, medios tontos, pero son monstruos. A veces creemos que el diablo es así.
Si Dios permitiese que nuestros velos de los ojos naturales fueran quitados y Dios nos diera los ojos espirituales y viéramos esta realidad, caeríamos literalmente muertos de miedo. ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios de ser un imitador de Dios? ¿O dejarás que ese gran imitador de Dios, ese falso imitador de Dios, siga estorbándote en tu vida para que no se cumpla este propósito? Aquí termino, ¿sí? Espero que haya sido de bendición esta predicación para tu vida. Amén.